Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, muy buenos días. Buenos días. No son tiempos nada sencillos, estamos viendo mucha angustia y mucha preocupación. Estaba viendo los comentarios que nos están enviando los oyentes y hay unos cuantos temas sobre la mesa. Estamos viendo que estáis dando explicaciones en los medios de comunicación, pero por eso quiero elevar un poquito la fotografía y comenzar preguntándote por los escenarios, porque vemos el presente con todas las medidas inmediatas que se están tomando en el gobierno, pero también el futuro. Y hay muchas dudas, nos trasladan algunos oyentes, nos decían: pero claro, todas las medidas que se están poniendo sobre la mesa, ¿España puede afrontar una crisis económica como la que se deduce que se avecina? ¿Tenemos recursos suficientes? Porque se están poniendo medidas económicas sobre la mesa que suponen un importantísimo gasto público también. Bueno, sin lugar a dudas, este no es una problemática que afecte a España, sino que afecta más que nunca al corazón de la Unión Europea y afecta incluso, si me permitís, a todo el mundo, ¿no? Fijaos lo que estamos viviendo, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que carece de los mecanismos de protección social, por ejemplo, que tenemos más o menos desplegados en el conjunto de Europa. Por tanto, es evidente que vamos a entrar todas las economías de la Unión, ¿no?, en déficit, incluso países que nunca pensarían encontrarse en esta situación lo va a ser, y por tanto de ahí es tan relevante, ¿no?, que exijamos y que consigamos que la Unión Europea no vuelva a repetir los errores que ya cometió en el pasado en la crisis financiera. El debate de los ingresos es efectivamente muy central y es también claro que nuestro país tiene una brecha fiscal muy relevante en relación al conjunto de las medias europeas. Estamos a 7 puntos de presión fiscal de las medias europeas, que superan los 80.000 millones de euros y que van a ser muy necesarios para no solo atender lo que estamos o desplegar, ¿no?, las medidas que estamos señalando ahora mismo, sino, como bien decíais, es probable que más allá de la incertidumbre tengamos días que van a ser largos y que van a ser muy duros y que van a necesitar más que nunca de lo público. Por tanto, una vez más, hacer pedagogía para el compromiso fiscal, señalar que no se trata de debatir sobre si hay que pagar más o menos impuestos, no se trata de entender que lo público se sostiene desde los impuestos y que en este país hay rentas y hay una parte importante, ¿no?, del capital que no tributa desde luego en las condiciones que lo debería hacer, tal y como lo está señalando el mandato constitucional. Por eso le voy a preguntar a continuación también, pero una de las palabras más repetidas es la de diálogo, consenso. Claro, son muchos interlocutores, están todo el diálogo social, todo lo que implica los agentes sociales, sindicatos, trabajadores, también patronal, empresarios. Han firmado esta semana con empresarios y sindicatos, con los agentes sociales, este plan de extensión de los ERTE. Ahora le voy a preguntar por eso, pero el diálogo social, uno de los temas más importantes para la salida de la crisis económica, todos sabemos que tiene que ver con llegar a acuerdos, con conseguir los acuerdos. Pero hay líneas rojas. Por ejemplo, la reforma laboral de Rajoy, de la que el gobierno quiere anular algunos aspectos, pero los empresarios no quieren ni de lejos que sean eliminados. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en el gobierno o a ceder para avanzar en esos acuerdos con los agentes sociales? Bueno, en primer lugar, volver a explicar un poco la importancia del diálogo social. La importancia radica fundamentalmente en que las distintas partes, ¿no?, del cuerpo social se sientan a trabajar y digamos que contraponemos, ¿no?, los modelos que tenemos de respuesta a los problemas sociales. El diálogo social puede terminar con o sin acuerdo, ¿no?, pero es importante que haya diálogo social. Quiero explicar esto porque, a diferencia de otros momentos, hablando de la reforma laboral del PP, ¿no?, con el Real Decreto 3/2012, recordemos que Rajoy llegó al gobierno y lo primero que hizo, sin hablar con nadie, impuso esta reforma laboral, ¿no? Ya digo, no hubo ninguna formulación de diálogo social, pero puede acabar con acuerdo, como nos ha pasado en estas 3 ocasiones desde que estamos en el gobierno, o puede terminar
habiendo diálogo social, sin acuerdo. Con todo y con esto, en el tema que creo que es muy preocupante, ¿no? Yo comparecí hace más de 10 días en la Comisión de Trabajo y con los datos que expusimos, que además son públicos, se observa con claridad, ¿no?, que España tiene un problema gravísimo centrado en la precariedad, en las distintas fórmulas de temporalidad, ¿no? Se ve perfectamente cómo las medidas que hemos desplegado son capaces de amortiguar, ¿no?, en las estructuras estables del mercado laboral, pero en las relaciones laborales debilitadas, patológicas, no somos capaces de sostenerlo, ¿no? Esta es la señal de identidad de nuestro país, por desgracia, es una muy mala presentación. Yo he comparecido en la Comisión de Empleo señalando esta realidad y prácticamente todos los grupos coinciden en que es urgente abordar la precariedad en nuestro país. Es decir, tenemos unas relaciones laborales debilitadas. Yo me atrevo incluso a señalar, ¿no?, que parte del tejido empresarial español comprende que no se puede desarrollar un proyecto empresarial, ni siquiera de país, con contratos laborales de 2 días, de 3 días, de 2 horas, o como tenemos al personal sanitario, ¿no?, que es real, esto es la fotografía que estamos viviendo, pues con contratos en las comunidades autónomas de 1 semana, de 2 días y demás. ¿Qué quiero decir? Que obviamente va a haber diálogo sobre esta cuestión, veremos si termina con acuerdo o sin acuerdo. Siempre me pongo en el escenario de que soy consciente de que una parte de las empresas, digamos que comprenden que no se puede trabajar así. Digo más, ¿qué trabajador o qué trabajadora se puede sentir implicada en un proyecto, ¿no?, de empresa, pues cuando tiene una vinculación al mismo de 2 horas o de 3 horas, ¿no? Es decir, que vamos a ver cuál es el punto de partida, pero lo que es evidente es que la reforma laboral del Partido Popular impuesta, por cierto, hemos sido señalados, como sabéis, en la OIT por esta razón, persiguió 2 objetivos, como dice muy bien el Banco de España, que no era crear empleos, sino que era 2 cosas: precarizar las relaciones laborales y, sobre todo, devaluar los salarios. Vivimos una devaluación en nuestro país como nunca antes se había producido, y creo sinceramente que estos elementos, en épocas de crisis, fundamentalmente en épocas de crisis, han de ser corregidos. Claro, el miedo es que esta situación tan extraordinariamente delicada pueda terminar, sin embargo, beneficiando precisamente a quienes están impulsando medidas más depredadoras, están exigiendo medidas más depredadoras, ahora con el argumento de salir de esto. Pero tengo muchas materias sobre la mesa para preguntarle, pero este es un programa que pertenece en buena medida a los oyentes, y me están abrumando con una petición que debe ser debe estar ocurriendo con bastante frecuencia aquí en España, porque los que estaban en el paro son los grandes olvidados. La preocupación, miles de ciudadanos que están consumiendo su prestación, su subsidio de desempleo en medio del estado de alarma. No sé si se baraja alguna salida para ellos. Nos llega aquí Maro Eugenia y dice, mi prestación se agota y no puedo hacer una búsqueda activa de empleo. ¿Por qué no parar el reloj de las prestaciones? Jode López dice, se me acabó el paro en febrero, pero estaba tranquilo porque volvían ahora las actividades, los rodajes, los festivales desde marzo con ingresos cero. Para la gente a la que se le estaba agotando el paro, ¿hay alguna medida pensada? Bueno, esta pregunta tiene muchísima trascendencia porque efectivamente antes de la COVID-19 España tenía más de 2 millones de personas en paro estructural. Tenemos ahora acogidas en ERTES, ¿no?, 3,3 millones de personas en prestaciones COVID, por decirlo así, pero teníamos 2 millones de personas en una situación de paro estructural, muchos de ellos, como sabéis, parados de larga duración, que efectivamente es un problema gravísimo y al que hay que darle una solución. Es cierto que lo que hemos hecho es desplegar una cantidad ingente de medidas para evitar justamente lo que se ha hecho con la gestión por parte del Partido Popular, que era evitar los despidos masivos, ¿no? Esto fue, digamos, la herramienta que generamos. Como sabéis, además, una herramienta que permite dar prestación de desempleo a personas aún careciendo de los requisitos, ¿no? Y además decíamos que en el caso de estar en ERTE, lo que hacemos es interrumpir, digamos, que la prestación, es decir, ponemos el contador a cero y le vamos a reponer lo que hayan consumido ahora. Es cierto que hay personas a día de hoy que se están agotando sus subsidios, y es cierto que veníamos de una situación, lo llevo diciendo estos días, de recorte de la prestación de desempleo por parte del Partido Popular de 26 puntos, que fue corregida. Pensad que en
en el acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Unidas Podemos recuperamos el subsidio para mayores de 52 años y todas las medidas que estamos desplegando, ¿no?, de protección social ya están haciendo incrementar la tasa de cobertura en nuestro país, que es muy importante. Hemos creado 2 subsidios nuevos, el de las trabajadoras del hogar, que quiero ponerlo en valor porque era una reclamación histórica. Nunca, jamás en la historia de la democracia se había desarrollado, y también un subsidio extraordinario para los trabajadores, digamos, temporales. Pero es que es verdad que quedan una bolsa de personas que son ajenas, ¿no?, a la propia situación a la que estamos dando cobertura. Por tanto, yo vuelvo a insistir, Fernando, que creo que es absolutamente imprescindible desplegar el ingreso mínimo vital, porque me parece, ¿no?, que podría dar acogida a muchísimas, por más que intentemos, ¿no?, ser muy precisos y definir muy bien los sectores. Hablabas, por ejemplo, ahora, ¿no?, de una parte de los sectores que tienen que ver con la cultura. También lo hemos corregido, ¿no? También por primera vez hemos desplegado, ¿no?, el estatuto del artista y bueno, también por primera vez, ¿no?, con los periodos de inactividad, con muy poquitos días, van a poder desplegar la cobertura del desempleo. Pero es que es cierto que nos queda siempre algún sector que no somos capaces de abarcar. Por tanto, de verdad, yo creo que la convicción, me consta que el ministro Escrivá y el vicepresidente segundo, señor Iglesias, están azuzando, ¿no?, para que despleguemos cuanto antes esta medida, que creo que sí podría dar cobertura, ¿no?, a todos los sectores que ahora mismo no somos capaces de abordar. Y luego, lo digo siempre, tendremos que dar un debate respecto de qué niveles queremos dar a la salida de esta crisis en términos generales, pero también a los sectores que más lo necesiten. Así que confía en que saldrá adelante el ingreso mínimo vital pronto. ¿Cómo de pronto? No me atrevo a decir nunca fechas porque sería imprudente, pero me consta que están trabajando para agilizarlo cuanto antes. No es una cuestión de confianza, es que me parece sencillamente que sería un error que no lo hiciéramos. El otro día, en una reunión de trabajo con el comisario Smith, en la que estábamos yo misma con mi equipo y el vicepresidente segundo con su equipo, desde luego había una reflexión en torno a la necesidad, ¿no?, del despliegue de estos mecanismos. Si vamos a una crisis de unas características desconocidas, quizás la incertidumbre, como planteabas al principio, es la guía que vamos a tener, ¿no? Desde luego, como mínimo, lo que hemos de tener es un recurso que nos permita, con mucha flexibilidad, ir protegiendo a la gente. Esto, vamos, ya digo, lo peor que nos podría pasar es, encontrarnos en escenarios en los que tengamos a muchísima gente sin rentas. Esto no puede ser, en primer lugar, porque vulneraríamos los derechos fundamentales, y en segundo lugar también porque es que la propia economía se resiente. Es decir, necesitamos políticas de rentas que activen nuestra economía y que permitan, primero, vivir con dignidad, y en segundo lugar, obviamente, que podamos tomarnos un café, que podamos comprarnos unos zapatos o que podamos comprarnos un libro o un LP, ¿no?, por decirlo así. Nos siguen llegando también muchos mensajes sobre la dificultad para cobrar los ERTE. Se ha anunciado que hay una buena parte ya que lo han cobrado, solo faltarían unas 300.000 personas, pero sin embargo los mensajes siguen siendo muy, muy, muy numerosos, de mucha gente que dice que no y que le cuesta mucho además contactar con los mecanismos institucionales que habéis habilitado y que no terminan de cobrar los atrasos. Bueno, en primer lugar, Fernando, quiero poner en valor el trabajo realizado por los empleados y empleadas públicas, porque en 33 días, pensad que el Real Decreto de los ERTES con la modalidad simplificada se aprobó el 27 de marzo. En 33 días el SEPE ha hecho algo que es histórico, y es que ha reconocido y pagado 5.100.000 prestaciones públicas, de las cuales 3.300.000 son prestaciones COVID. Esto no había pasado nunca en la historia. Y es cierto que a finales de abril quedaron sin resolver 300.000 expedientes. A día de hoy, prácticamente esos 300.000 expedientes están reconocidos y, como sabéis, hemos confirmado un modelo de pago diario con las entidades financieras para que
tras el reconocimiento y la notificación a las personas beneficiarias, vayan pagando a diario, de tal manera que no tengamos que esperar a final de mayo para poder cobrar. Yo quiero empatizar con esas personas porque la gente lo está pasando mal. También quiero decir que obviamente muchos de esos 300.000 nos consta que había errores de tramitación que se están subsanando y también que van a ser, como sabéis, se va a reconocer con carácter retroactivo, por supuesto, todas las prestaciones que tengan lugar. Y es cierto que hay dificultades porque tenemos las oficinas del SEPE en todas las provincias de nuestro país cerradas, es decir, son empleados y empleadas que están teletrabajando, como mucha gente en este país, en sus casas. Hemos habilitado todo lo que hemos podido, ¿no?, para trasvasar los sistemas públicos a sus domicilios, pero es de una enorme complejidad. Pero sí que dar cierta tranquilidad, están prácticamente reconocidos, yo creo que esta semana terminan todos ya y desde luego serán abonados a diario por las entidades financieras en las que cada beneficiario tenga su cuenta bancaria. Teletrabajo, mencionaba el teletrabajo. Alemania ha implantado iniciativas muy concretas. El Banco de España advierte de que España está a la cola de la Unión Europea en la implantación del teletrabajo, que el 30% de españoles podría teletrabajar. ¿Harán algo al respecto? Sí, fíjate que antes de la pandemia, en mi comparecencia en el Congreso, en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, señalé que era imprescindible ratificar el convenio 177 de la OIT del trabajo a distancia y también señalé que era imprescindible reformar el artículo 13 del Estatuto que habla justamente del trabajo a distancia. Lo decía antes de la crisis, no porque fuera una visionaria, sino sencillamente porque me parece que el gran debate pendiente en nuestro país en las relaciones laborales es el tiempo del trabajo, la calidad en el tiempo de trabajo y en cómo la despleguemos. Aquí el trabajo a distancia es clave. La experiencia que hemos tenido, ¿no? Fijaos que la primera medida que abordamos junto con el plan Me Cuida y los primeros ERTEs fue justamente el teletrabajo, ¿no? Ahora me atrevo a decir que urge el despliegue y la reforma de estas medidas y además urge por una razón, Fernando, porque es cierto que puede ser una medida muy eficaz, pero cuidado, porque el teletrabajo debe de proveerse primero respetando los descansos de jornada, es decir, el artículo 34, respetando los derechos de conciliación. Esto es clave y, por supuesto, con medidas de prevención bastante estrictas. Lo que hemos hecho por la situación de la pandemia, como sabéis, es una autoevaluación muy rápida para que la podamos desplegar en nuestras casas, pero es cierto que hay que pautarlo y hay que dar garantías y, por supuesto, el derecho a la desconexión. Por tanto, la conclusión es que, desde luego, claro que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con prontitud, va a desarrollar legislativamente esta medida y espero que, bueno, que sea bien tratada, ¿no? También es cierto, la última comparecencia que tuve en el Congreso se planteó este debate y a mí me parece que hay cierta cercanía en los grupos políticos. Es cierto que el principal grupo de la oposición no opina, pero en los restantes grupos políticos hay cierta reflexión en torno a la conveniencia de avanzar en estas medidas. Así que se avanzará en esto. Y por último le quiero preguntar por Bruselas. Ha desaconsejado las cuarentenas en verano, siempre que no haya repunte. Hay una cierta tensión con la industria del turismo. España depende con muchísima intensidad del sector turístico. Claro, la industria del turismo español está alertando de los riesgos de imponer restricciones, dice el periódico El País, pero esto colisiona con lo que se había insinuado desde el gobierno. ¿Cómo se va a plantear esta cuarentena? ¿Van a escuchar lo que está dictando Europa? Bueno, yo creo que esta competencia radica en el Ministerio de Sanidad, en el ministro Illa, y desde luego el Gobierno, como sabéis, todas y cada una de las decisiones que estamos adoptando tienen una misión clave, que es, primero, evitar los contagios y, centralmente, no dar un paso atrás. Hemos de ser muy cuidadosos porque realmente la denominada desescalada, el desconfinamiento, tiene grandísimos riesgos. Y me parece que lo peor que le podría pasar a nuestro país es que realmente nos viéramos afectados de nuevo por un impacto de contagios fuerte, ¿no? Por tanto, pido prudencia.
También es cierto que hay sectores, soy muy consciente, económicos, que están muy afectados. Desde luego el turismo es uno de ellos, no solo el turismo, el sector de la cultura y muchos otros. Y aquí, como ya sabéis, desde el acuerdo social hemos pautado una comisión que empezará a trabajar el próximo miércoles para ir señalando, ¿no?, las necesidades de cada sector. Desde luego es muy delicado el abordaje de esta cuestión, pero creo que lo que debemos de garantizar, ¿no?, es que vamos a cumplir lo que nos digan, en este caso, los especialistas, fundamentalmente, lo que tiene que ver con el equipo que acompaña al Ministerio de Sanidad, porque lo peor sería tener que dar marcha atrás y volver a la situación de un confinamiento severo y volver incluso pues a tener, ¿no?, peores resultados en actividades que lo están, me consta, pasando muy mal en estos momentos. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, le agradezco mucho que haya atendido esta llamada de los oyentes de La Cafetera. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias.